War was a state of political and military tension after the World War II between the United States and the Soviet Union. The Cold War was to dominate international affairs for decades, and many major crises occurred like the Cuban Missiles Crisis, Vietnam, Hungary, and Berlin Wall being just some. For many, the growth in weapons of mass destruction was the most worrying issue. In other words, the Cold War was an economical, social, political, and military fight to promote capitalism and socialism. Adam Smith is considered the first theorist of what we commonly refer to as capitalism. Theorized that within a given stable system of commerce and evaluation, individuals would respond to the incentive of earning more by specializing their product. These individuals would naturally, without a specific state intervention, direct that industry in such a manner as its produce may be of greatest value. This would enable the whole economy to become more productive and it would therefore be wealthier. Socialism is a social and economic system founded by Francois, characterized by social ownership and/or social control of the means of production and operative management of the economy, as well as a political theory and movement that aims at the establishment of such a system may refer to cooperative enterprise, common ownership, state ownership, citizen ownership of equity, or any combination of these. There are many varieties of socialism, and there is no single definition of encapsulating all of them. Los países que participaron en la Guerra Fría fueron Estados Unidos de América y la antigua Unión Soviética. Después de la Guerra Fría, los países redefinieron sus intereses y las potencias que lideraban la Guerra Fría también redefinieron sus áreas de influencia. La expansión del capitalismo fue modificando los intereses de los países que en algún momento fueron aliados y que buscaban una tendencia socialista. Al caer el muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, provocó un cambio en estas ideologías y la reorientación de los intereses de los países, y por eso es que algunos transitaron, la mayoría, hacia el capitalismo en vez de continuar con el bloque socialista que poco a poco fue quedándose aislado. Esa es la razón principal por la que los países que en algún momento pertenecieron al mismo bloque después se convirtieron en antagónicos ideológicamente. La Guerra Fría se llevó a cabo en países y territorios en donde las respectivas potencias querían afianzar o ampliar su influencia. En América, por ejemplo, fue en Centroamérica. En Europa, por ejemplo, fue en Polonia, en Alemania. En Asia, por ejemplo, fue en Vietnam, con el apoyo de China, Japón. No fue una guerra que se haya librado en los respectivos territorios de las principales partes involucradas. Fue más bien una guerra librada en países conocidos como periféricos, que las potencias utilizaban para expandir sus ideologías. Había un rechazo generalizado por parte de las poblaciones respecto de las políticas armamentistas que los países desarrollaron durante la Guerra Fría. Hubo muchísimas manifestaciones sociales, principalmente de estudiantiles, es decir, de grupos de estudiantes que se manifestaron en contra en movimientos muy importantes en Estados Unidos, en México, en Europa, en Japón principalmente. La cuestión era que no veían el público en general una razón de fondo y de peso para que sus gobiernos llevaran a cabo gastos tan excesivos en una carrera por ver quién estaba o quién contaba con las armas más potentes o destructivas para poder someter al adversario, mientras que en los países las poblaciones no crecían tanto como se esperaba, los índices de productividad disminuían, principalmente en los países que eran aliados de la Unión Soviética. El socialismo comenzaba ya a
dibujar trazos de decadencia, y todo eso tuvo un impacto negativo en la percepción que la gente tenía de la Guerra Fría. Las armas utilizadas en la Guerra Fría eran básicamente armas convencionales que se habían conservado después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente tanques, aviones, submarinos. Pero poco a poco comenzaron a desarrollar una industria armamentista ambas potencias y avanzaron hacia la creación, construcción, fortalecimiento, por ejemplo, portaaviones, submarinos de mayor alcance. Pero lo más importante es el desarrollo de las armas no convencionales, que son básicamente los misiles y las bombas atómicas. In conclusion, the Cold War for me was just a war based on who had more power between the United States and the Soviet Union. They just wanted to see who could have more power over the entire world by trying to make important the socialism and the capitalism all around the world, and they try to fight each other with nuclear weapons, which make it like nonsense. And I believe the entire war was nonsense and they didn't need that war.